Jesús. Y saludamos a todas las personas que nos escuchan a través de YouTube. Si pasas por Santa Rosa número 11, te esperamos. Y este aplauso es para ti, de la Iglesia Cristiana Maná. Aleluya. Sit down, please. The music. ¿Me comprendieron? Yes. Hoy tengo un mensaje. Hoy quiero terminar con una serie de mensajes que veníamos hablando durante ya, esta sería la segunda semana. Y voy a terminar con un resumen y final de lo que quería enseñar. ¿Ok? Bien, número 1, resumen. El nombre del mensaje se llama 3 verbos importantes. ¿Ok? Voy a enseñar 3 verbos importantes que le van a cambiar la vida cuando usted los aprenda, los entienda. Son muy importantes dentro de la Biblia. Primero, hablamos de que Dios llamó a Saúl. ¿Ok? Dios lo llamó, lo escogió, lo preparó para ser un rey, pero finalmente, aunque él fue rey, no murió como rey, sino fue cortado su ministerio, aunque comenzó muy lindo y aunque tenía todo siendo que este hombre había ido el mismo hombre de las Anas, ¿cierto? Dios lo había bendecido, lo había ungido, había preparado su corazón. Sin embargo, en el camino él perdió la bendición y terminó no siendo rey. Murió, de hecho, de una forma muy cruel, él, su familia y todos sus hijos, ¿ok? Solo se salvó uno que más encima se accidentó y quedó cojito, Mefiboset. Bien, fue un desastre. Dios tenía algo bueno, Dios no hace cosas malas, ¿amén? La gente está muy equivocada, muchas veces critica a Dios y dice, Dios, ¿por qué me hiciste eso? Pero nosotros enseñamos que la Biblia es clarísima y la Biblia dice que el diablo, el ladrón, vino a matar, robar y destruir. No es Dios quien hace esas cosas. Y dice, el mismo versículo, Juan 10:10 dice, pero yo he venido para que tengan vida y vida en abundancia. Amén. Entonces, las cosas buenas vienen de Dios, las cosas malas vienen del diablo. Amén. Ahora, hay cosas que nos pasan a nosotros los cristianos, que Dios permite para que nosotros seamos probados en nuestro corazón, o para que Dios nos bendiga y pasemos al siguiente nivel. La mayoría de nosotros que fue al colegio estudió una semana, 2 semanas una materia y luego venía la prueba. Y si se sacaba buenas notas pasaba de curso. Sí, eso no tiene nada de malo, no tiene que ver con el diablo. Usted pasa pruebas y con eso va pasando los cursos. Si no lo hace así, va a quedar repitiendo. Entonces, no es algo malo pasar por pruebas. Las pruebas simplemente nos promueven. Bien, Dios llamó a Saúl y Saúl no llegó finalmente a terminar su confirmación. Cada hombre que Dios llama, cada uno de los que están acá los llamó Dios. Amén. Dijimos que éramos llamados, escogidos, ¿cierto? Luego éramos confirmados cuando, ungidos acá en la iglesia. Un diácono lo llamamos, lo ungimos como diácono. A un pastor lo llamamos a la iglesia a servir, lo ungimos como pastor. Pero hay algunos pastores que finalmente tiran la toalla y finalmente dejan la iglesia. Hay algunos diáconos que partieron con nosotros, hicieron los cursos, estudiaron, pero ya no están más como diáconos, ya no están con nosotros incluso, porque no basta solamente con ser llamado, no basta que el pueblo reconozca el liderazgo y que nos unjamos acá, sino que basta que se mantenga en el tiempo. Eso es muy importante. ¿Amén? Ok. Luego Dios llama a David. David se mandó unas que ya no lo vamos a hablar, nosotros no somos quien para hablar de David. ¿Amén? Pero Dios llama a David, y David es un muchacho de 8 años o 13 años, y cuando lo ungen, no es que inmediatamente lo ponen como rey, sino que el profeta viene, lo unge y él se va a trabajar con las ovejas. Sigue siendo un pastor de ovejas, aunque tiene una unción de rey. Ya lo ungieron como rey, pero el pueblo todavía no lo ha confirmado. O sea, cuando a ti te unge Dios, no significa que el pueblo inmediatamente te reconozca. Hay un proceso
para que tu don, tu ministerio, tu llamado se manifieste. Tú no puedes decir, a mí el Señor me ungió como pastor, así que ahora, pastor, únjame como pastor. No, porque usted tiene que, la forma de que usted sea pastor es que la gente se le acerca, la gente busca una palabra. Usted no me puede decir, pastor, a mí Dios me hizo un llamado a ser músico. Ok, ¿sabe tocar un instrumento? No. Bueno, ¿cómo Dios lo ungió de músico? Pastor, Dios me ungió de músico. Entonces le creo, hermano. Si usted me dice que Dios le ungió de músico, yo le creo. Entonces, ¿sabe lo que tiene que hacer? Aprender un instrumento. Porque si Dios lo llamó, entonces Dios también le va a dar el don del instrumento y al poco tiempo, en 1 o 2 años, quizá va a ser el mejor músico de la iglesia. Porque Dios va a hacer, y nosotros vamos a decir, qué lindo músico. Pero primero Dios te llama, te capacita y finalmente todos reconocemos que es el ministro, el músico de nuestra iglesia. ¿Me está entendiendo lo que estoy enseñando, cierto? David fue llamado como rey, pero primero fue un pastor de ovejas durante muchos años. Luego fue un soldado que ayudó a Saúl. Y muchos años más tarde termina siendo ungido como rey. Solo que David terminó siendo rey. Él acabó la carrera como correspondía. Hasta ahí vamos todo con resumen. 3. Los llamados deben ser confirmados. ¿Ok? No basta solo ser llamado, sino que finalmente la gente debe reconocerte y la unción de Dios tiene que estar en ese llamado, o si no, finalmente no terminas confirmado. Por último, la Biblia, en el punto 4, enseñamos también que aún siendo llamado, dice la Biblia que muchos son los llamados, pocos son los escogidos, y la Biblia dice que los escogidos serán engañados aún. O sea que existe un colador, el diablo no quiere que tú te vayas al cielo. Entonces, puede ser llamado, puede ser escogido, pero aún así la Biblia dice que los escogidos aún pueden ser engañados, así que afírmese. Amén. De hecho, Saúl fue engañado. Sansón tenía un llamado, ¿cierto? Un hombre común y corriente nace de una mujer estéril y finalmente se transforma en un hombre con fuerza. Tenía un llamado a destruir a los filisteos, pero finalmente una filistea lo engaña, le terminan sacando los ojos, cortando el pelo y muere. Él no terminó su llamado, fue engañado, era un escogido, pero finalmente no terminó como tenía que haber terminado. A mí me gustaría que la Biblia tuviera finales felices, pero no son todos los finales felices. Y la Biblia enseña y pone los finales tal como son, porque Él está enfatizada en humanizar al hombre y mostrarlo tal como es. No es culpa de Dios las cosas que pasaron, son culpa siempre de nosotros. Siempre nosotros le hemos echado a perder los planes a Dios. Por eso que esta palabra es tan importante, para no echarle a perder los planes que Dios tiene contigo. Como dice la canción que recién cantamos, Dios es fiel para cumplir los sueños que Él mismo soñó sobre nosotros. Cuando tú tienes un hijo, tú sueñas que tu hijo va a ser un mecánico, un ingeniero. Haces todo para él, pagas su colegiatura, lo mandas al mejor colegio, le compras su ropa, pero finalmente el niño dice, no, yo quiero ser, no sé, cualquier cosa. Y por más que tú tengas sueños, Él quiere hacer las cosas a su pinta. Entonces, hay sueños que Dios tiene sobre ti, que Dios quiere cumplirlos, pero depende de nosotros también dejarnos moldear por el sueño de Dios. Amén. 5. Soportar las aflicciones. Las aflicciones, a nadie le gustan las aflicciones, pero las aflicciones son parte del camino. Es lo que nos hace, lo que nos va moldeando el carácter y nos va formando. La gente que habla mal de nosotros, los comentarios de Facebook desubicados, el hermano que es hermano lija, ¿cierto? Que siempre te tiene una mala palabra, que tú llegas con un buen espíritu a la iglesia y él te dice alguna cosa fea y tú te quieres ir de la iglesia por eso. Son normales las aflicciones. Es normal que en algún momento nosotros tengamos un mal día. La Biblia habla del mal día, pero la Biblia también nos enseña a nosotros que aunque andemos en valle de sombra y de muerte, no vamos a temer porque Dios estará con nosotros. ¿Cuántos dicen amén? Así que hay días malos, pero sin embargo Dios nos va a ayudar. Es parte de la aflicción. No quisiéramos tenerla, pero yo le podríamos llamar que es la prueba para ser promovido. Amén. Bien. ¿Se puede perder el llamado? Claro que sí. Dios, no estamos hablando de los dones y los talentos, estamos hablando del llamado. Cuando Dios llama a un pastor y finalmente dice, ¿qué pasó con ese? Si era un pastor tan lindo, predicaba muy lindo. Sí, no, conoció a una secretaria y se fue. Y dejó la iglesia botada.
A mí tengo la bendición de ir por varios lados, ¿cierto? Y a veces uno pregunta y dice, también desubicado uno, dice, oye, ¿y el músico este? Se fue. Y la cantante tan linda se fue con ella. Ah, perdón, cállate, pastor. Mejor no pregunto nada. Sí se puede perder el llamado. Puede uno tomar una opción de decir, no. Ok, no quiero servir, no aguanto la presión, tantas cosas. ¿Pero también se puede recuperar? Sí, se puede recuperar el llamado. Hablamos la historia del hijo pródigo, que él le dijo al papá, ok, yo soy tu hijo. O sea, él era el sucesor, después del hermano mayor, que iba a administrar los bienes de ese lugar, de esa casa. Él tenía un llamado a ser el ayudante del papá, el administrador de ese lugar. Sin embargo, él dice, papá, pásame la plata de mi herencia, ¿cierto? Y yo me la voy a gastar. Ok, dice el papá, te la pasa. Y el tipo, en vez de invertirla, hacer tantas cosas que podría haber hecho, él va y se las gasta en otra ciudad, ¿cierto? Se la gasta con mujeres, en alcohol, en ramada, en chicha y en empanada. Era chileno. Y cuando se da cuenta, no tiene un peso y no tiene trabajo. Y como era el hijo de papá, el hijo del dueño del fondo, nunca había trabajado como trabajaban los jornaleros. Así que le dan trabajo y finalmente termina quería comerse hasta la algarroba de los chanchos de tanta hambre que tenía. Y cuando vuelve en sí, él vuelve a la casa de su padre, ya sin ningún peso en el bolsillo, y el papá, en vez de juzgarlo, le dice, ven, hijo mío, le da anillo en su dedo, ¿cierto? Arma una fiesta, el otro hermano se enoja un poco, porque bueno, no es justo lo que hizo, pero él ya perdió lo que tenía que perder, excepto algo, el llamado. Él volvió y recuperó su llamado. Papá lo sentó al lado y dijo, tú eres hijo. ¿Perdiste la plata? Ok. ¿Perdiste el negocio? Ok. ¿Perdiste eso? Ok. Pero no vas a perder mi llamado. Sigues siendo mi hijo. Te sientas en mi mesa. Te pongo anillo y vamos a hacer fiesta porque eres mi hijo. Has vuelto a la casa del Señor. ¿Cuánto? Le dan un aplauso al Señor por eso. Amén. Así que si algún día le fallaste al Señor y dejaste tu llamado, pídele perdón al Señor. Dios es fiel y justo y te está esperando con los brazos abiertos, con un anillo y con un tremendo asado, fiesta, porque Dios es bueno. Amén. Ok. Vamos entonces después de esto con el final de estos mensajes. Hay 3 verbos en la Biblia que son muy importantes. Voy a hablar de 3. Los más importantes para mí son el verbo ser o estar, que es el nombre de Dios. En Éxodo 3:14 dice así: y respondió Dios a Moisés, yo soy el que soy, y dijo, así dirás a los hijos de Israel, yo soy, me envió a vosotros. Cuando le preguntan el nombre, Moisés le dice, ¿cómo te llamas? O sea, ¿cómo le digo que te llamas? ¿Ok? No vamos a entrar en teología, ¿ok? O sea, los testigos de Jehová le llaman que es Jehová, ¿cierto? Nosotros también lo conocemos como Yahvé, o como lo dicen los israelitas, Yahweh. Pero en realidad son 3 letras sin consonantes, sin vocales, que prácticamente es impresionante, son impronunciables. Como le dije hace poco a una persona, para usted Yahweh, para algunos Yahvé, para usted puede ser Jehová, Jireh. Hay varias formas de llamar a Dios. Tiskenun, Jireh, Shalom. Pero para mí es mi papá. ¿Cuántos creen que Dios es su papá? Es mi papá. Jesús cuando ora y le enseña a sus discípulos a orar, él no dice Yahvé, él dice Padre nuestro que estás en los cielos. Y no dice Padre mío, dice Padre nuestro. ¿De quién es el papá? Es de Jesús, pero también es mío. Así que diga, Padre nuestro. Es mi papá. Amén. Y bueno, respondiendo le dijo, yo soy el que soy. Eso es el verbo, en inglés es el verbo to be. Es ser o estar. Es uno de los verbos más importantes que cuando se nos enseña inglés, es el primer verbo que tenemos que aprender. Ser o estar. Y ese es el verbo más importante de la Biblia. ¿Quién es Dios? ¿Cuál es el nombre de Dios? Yo soy el que soy. Amén. Yo estoy en todos lados. Soy y estoy en todo lugar porque soy Dios omnisciente, omnipresente. Amén. Ese es el verbo más importante. Luego voy a enseñar 2 verbos muy importantes, que es el verbo tener y el verbo hacer.
El verbo tener es una palabra que nosotros constantemente la vamos a ocupar en la Biblia, en nuestro vocabulario evangélico, en nuestra forma de ver la vida, es tener. Yo quiero tener una casa, quiero tener una esposa, quiero tener un auto, quiero tener bendiciones, quiero tener trabajo, y lo ocupamos casi a diario porque todos nosotros queremos tener cosas. Queremos tener larga vida, queremos tener hijos, queremos tener una linda iglesia. El verbo tener, el verbo poseer, de tener cosas, es muy importante porque nosotros constantemente venimos delante de Dios para pedirle algo que queremos tener. ¿Ok? Y cuando estamos pasando por pruebas, queremos tener la respuesta de Dios. Pero está el verbo hacer. Y para que se cumpla el tener, nosotros tenemos que aprender el hacer. Me explico. Yo quiero tener una casa, pero para tener una casa no basta con que yo ore. Yo necesito ahorrar en el Servio o donde sea, en su banco, para comprar una casa. Yo quiero tener una esposa y para eso tengo que, como decía una vez, salir al mercado, ¿cierto? La hermana quiere casarse, quiere tener un esposo, pero cuando alguien se acerca y dice, hola, ¡ay, no me toques! Yo estoy consagrada para Dios, aleluya. O sea, no sé, yo solamente quería pedirte la dirección de la iglesia. No, uy, sharababa. Muy santa, entonces tienen que salir al mercado. No digo que salgan con la cadera ahí, mostrar, no estoy diciendo eso. Sino que se arreglen, se pongan bonitas, ¿cierto? Y que estén aptas para conversar. Ustedes no son mundanas, son hijas de Dios. Los hombres también, ¿cierto? Y aquellos que han salido al mercado han encontrado que funciona. Ok. Si no hago algo, no puedo tener nada. Si no siembro, no puedo cosechar. Yo quiero la cosecha. ¿Cuántos quieren la cosecha? Pero hay que hacer algo. Entonces tener y hacer van de la mano. Ok. ¿Ya entendió eso, cierto? Es simple. Mateo 25, 28. Quitadle pues el talento y darlo al que tiene 10 talentos, porque al que tiene le será dado y tendrá más, y al que no tiene, aún lo que tiene le será quitado. Y al siervo inútil, echarle en las tinieblas de afuera, allí será el lloro y el crujir de dientes. Hace unas semanas atrás hablamos de negligente, ¿se acuerda? Negligente y diligente, ¿se acuerda? Y bueno, el negligente es aquel que tiene un don de Dios y no lo ocupa. Y el diligente es aquel que tiene un don de Dios y lo multiplica, un talento. O sea, si le dan un talento, tiene 2. Si le dan 5, lo multiplica a 10. Pero el negligente tomó el talento que le dieron y lo escondió bajo tierra. En esta parábola Dios nos está enseñando de que hay mucha gente que lo que tenía se le va a ser quitado simplemente por no hacer lo que tenía que hacer. ¿Me está escuchando? O sea, hay gente que pierde bendiciones de parte de Dios. No es culpa de Dios, no me eche la culpa a mí, no le eche culpa a la iglesia, no le eche la culpa a nadie. Usted pierde las bendiciones porque había cosas que tenía que hacer que no las quiso hacer. Funciones que tenía que cumplir, talentos que tenía que usar, pero usted dijo, no quiero. Yo no quiero ser parte de eso, no quiero multiplicar. El problema es que todos tenemos mínimo un talento. Y ese todos vamos a tener que dar cuenta algún día. Y aquellos que no ocuparon el talento, aquellos que no hicieron, número 1, se les va a quitar lo que tenían. Ese uno que le dieron, lo van a perder. Y no solo eso, dice, al siervo inútil, lo van a echar en las tinieblas de afuera. Eso es el infierno y el crujir de dientes. Entonces, diga conmigo, tengo que hacer. Porque si no hago, no tengo. Amén. El evangelio no es pasivo. Y el evangelio no es de gente que alienta bancos, calienta sillas. El evangelio es de gente que se activa, que tienes que hacer. Yo tengo que hacer algo para que Dios me dé lo que yo quiero. No es comprar el favor de Dios. Sin embargo, tenemos que hacer cosas para que el reino siga avanzando.
Todos somos importantes, amén. Aquí no gira en torno a que el pastor es el importante. Usted es importante, amén. Si usted no trabaja, si usted no cumple su función, entonces Dios va a poner a otra persona, pero usted va a perder su función y también su bendición que Dios tenía. Cada bendición está supeditada a una acción que debemos hacer. Lucas 15, 18. El hijo pródigo. Me levantaré e iré a mi padre y le diré: Padre, he pecado contra el cielo y contra ti, ya no soy digno de ser llamado tu hijo, hazme como a uno de tus jornaleros. Levantándose vino su padre, y cuando aún estaba lejos, lo vio su padre y fue movido a misericordia, y corrió y se echó sobre su cuello y le besó. Ok, creo que nos detengamos en el versículo 19, dice así: ya no soy digno de ser llamado tu hijo. Arrepentimiento absoluto, ya no quería ni siquiera ser su hijo. Entonces él no viene con la actitud: papá, yo no tengo un peso, me lo gasté todo, por favor, vine a la casa de nuevo para que me pases lucas, para que sustentes mis gastos. Él viene y reconoce su pecado y dice: hazme, diga conmigo, hazme. No dice: Señor, papá, dame. No es que no hay que pedir. Usted tiene un papá que usted puede ir donde su papá y pedir sanidad, pedir un milagro, pedir una casa, pedir bendiciones de Dios. Pero antes de pedir, antes de ir al verbo tener, usted tiene que aprender el verbo hacer. Entonces repita conmigo: hazme como uno de tus jornaleros. Dios quiere que usted entienda que para llegar al punto donde Él quiere las bendiciones de Dios para su vida, usted tiene que aprender a hacer primero, reconocer que Dios necesita hacer algo en usted. Hay gente que se cree tan perfecto que se siente, hay gente que nunca está mal. Todo lo hacen bien. Todo lo hacen bien. No son capaces de reconocer que necesitan ser trabajados. Todos los que estamos aquí, no hay ningún santo. Todos somos pecadores, la Biblia lo dice. ¿Por qué somos santos? Por la sangre de Jesucristo. Pero santo no significa que no peca. Santo significa apartar. Esta taza se santifica cuando yo digo: esta solo se usa en el púlpito. Está santificada. Nadie más la va a ocupar. No es que el hermano quiere tomarse un café y se toma un café. No funciona para eso. Esta es la taza del pastor. ¿Está ungida? No. ¿Hace milagros? No, de ninguna manera. Pero no es una taza para compartirla con todos. Está santificada, está apartada. ¿Qué significa santidad? Apartarse. Entonces, ¿qué es lo que hizo usted? Usted venía del mundo y Dios lo trajo a la iglesia y lo apartó. Lo puso en una iglesia con todas las dificultades. Con la oreja chueca. Estoy hablando de la taza. Con la boca ancha. Estoy hablando de la taza. Frío. Estoy hablando de la taza. Y Dios lo apartó. Usted es santo por la sangre de Jesucristo. Amén. Pero en realidad, usted conoce su vida y usted sabe que falla. Por eso es tan importante decirle a Dios: Dios, hazme. Cada vez que Dios va a bendecir a una persona, antes de bendecirlo, antes de que su llamado se haga real, Dios necesita hacerlo. Por eso es que el rey Saúl no terminó el proceso. El rey Saúl fue llamado a ser rey. Había un puesto, un lugar que él tenía que ocupar, pero en el proceso él no logró hacerse como Dios quería, estar en el puesto que tenía que estar. Y tanto así que peca deliberadamente y le dice al profeta: hónrame delante de mi pueblo. En vez de decir: reconozco que fallé, él dice: no le cuentes al pueblo que me mandé un condorito. Silencio. Mantengámoslo en secreto. Bien chileno, ¿no? Condor. Entonces, Dios necesita gente como el hijo pródigo, que reconozca que ya no es por plata, ya no me interesa, ya perdí mi herencia, pero por lo menos hazme como uno de tus jornaleros. Hazme, trabaja en mí. Mateo 4:18,
Andando Jesús junto al mar de Galilea, vio a dos hermanos, Simón llamado Pedro y Andrés su hermano, que echaban la red en el mar porque eran pescadores. Y él les dijo: venid en pos de mí, y diga conmigo, y os haré pescadores de hombres. Antes eran pescadores de salmón, de reineta, de lo que sea. Y ahora Dios dice, yo los voy a transformar. Les voy a dar muchas cosas. Van a experimentar el verbo tener. Pero antes de experimentar el verbo tener, ustedes van a hacer. Yo los voy a hacer mis discípulos. Ya no van a ser más pescadores de hombres. Perdón, de pescado. Sino pescadores de hombres. Cuando Dios te llama a la iglesia, te llama para hacer. Yo escucho mucho silencio hoy día. No sé si están muy concentrados o ¿me entienden bien? Ya, están muy concentrados. A veces me siento solo. Tampoco que digan amén, amén. Ahora diga conmigo, Señor, hazme pescador de hombre. Cuando usted invita a una persona, usted es un pescador de hombres. Dios no lo trajo acá para ver cómo pescamos. ¿Es usted un pescador? ¿Es usted una persona que tiene que traer en su GF, en sus distintos lugares, traer personas a la casa de Dios? Dios quiere bendecirte, pero necesita hacerte. Entonces hay tres verbos. Yo soy, es Dios. Tener, te va a dar bendiciones del Señor. Pero para darte las bendiciones, tiene que hacer algo contigo. Fue ese el gran problema del rey Saúl, que no estaba terminado. Dios no alcanzó a hacer en él lo que tenía que hacer para que realmente tuviera lo que tenía que tener. Hay un puesto que Dios tiene para ti. Hay gente que va a tener empresas en esta iglesia. ¿Cuántos dicen amén? El otro día yo oraba por un hermano que hizo una siembra y yo estaba orando por él y el Espíritu Santo me hacía hacer una oración especial. Dios te bendice y te bendice grandemente. Y no lo estoy diciendo porque estaba emocionado, sino porque estoy seguro que Dios va a hacer de él un empresario. Estoy seguro. Y lo va a bendecir grandemente. ¿Sabe por qué? Porque Él va a bendecir la obra de Dios. Pero en el proceso de que Él esté aquí, hasta llegar a ser un empresario, Dios lo va a hacer. Y hacer es que no nos gusta. Porque hacer significa obedecer al pastor. Hacer significa, ¿por qué te levantaste tan tarde? Levántate más temprano, a las 6 de la mañana acá en la iglesia orando. Y cuando llegan al empresario, ya no quieren. Porque ahora ganan 5, 10 millones de pesos al mes y entonces miran al pastor y dicen, pastor, ¿sabe qué? Este domingo con la gorda no vamos a venir a la iglesia, pues. O sea, que cambió hasta la forma de hablar. O sea, no sé, nosotros con la gorda vamos a salir este fin de semana en el Lamborghini, se toma una vuelta. No, hermano, ¿qué te pasó? Esa gente no fue hecha, no alcanzó a terminarse, no se coció bien. ¿No? ¿Ha visto esos queques cuando hacen el queque queda crudo por dentro? ¡Qué asco! No se coció, no alcanzó a ser terminado. Aleluya. Génesis 12:1. Pero Jehová había dicho a Abraham: vete de tu tierra y de tu parentela y de la casa de tu padre a la tierra que te mostraré. Escúchame, no solamente la gente pobre puede ser bendecida. Abraham no era pobre cuando Dios lo llama. Mucha gente piensa, ay, que Dios bendijo a Abraham. No, Abraham no era pobre. Abraham tenía criados, tenía criadas, la esposa tenía una empleada. Eso no es un tipo pobre. Entonces, tenía muchas vacas. Era un empresario, era un tipo de mucho dinero. Y cuando Dios lo llama, dice, diga conmigo, haré. Otra vez el verbo hacer. Voy a hacer de ti, haré de ti una nación grande. Ahora, eres un gran empresario, pero voy a hacer de ti una gran nación. Te voy a dar un pueblo, te voy a dar una nación, Abraham. Un país. Pero para que tengas un país, primero te voy a hacer. Y entonces Dios comienza a tratar con Abraham.
te bendeciré, engrandeceré tu nombre y serás de bendición. Bendeciré a los que te bendijeren y a los que te maldijeren maldeciré. Serán benditas en todas las familias de la tierra. Nosotros nos olvidamos de que para que el padre Abraham se transforme en el hombre de la fe, él tuvo que hacer algo que la mayoría de nosotros no lo hubiésemos hecho. ¿Qué pasa si a usted le dice a su hijo, Dios le dice, mira, yo tuve de cumpleaños la hija del pastor Alex, cumplió 1 año, ¿cierto? Y uno cuando es tan chiquito se enamora de su hijo, lo agarra para acá, le escuya, le compra ropita, si viene fiestas patrias le compra un trajecito de guaso, porque los hijos son lo más hermoso que nosotros podemos tener, amén. Pero que cuando ya tu hijo tiene 12 años, que ya hablan, conversan contigo, cuentan tus cosas, y el Señor te diga, yo quiero que pesque a tu hijo, lo lleves al monte Moria y le pongas un cuchillo y lo sacrifiques, ¿cuántos de ustedes estarían en el coraje de ir? La mayoría de ustedes dirían, no, paso, pastor. Como dice la presidenta, paso. Ya, no nos metamos en política. Yo paso, no, pastor, no. Ahora que tienes tu guagüita, ponerle un cuchillo, solo la idea de pensar de ponerle un cuchillo es algo terrible. Y Dios le pide a Abraham eso. Ahora, Dios no permite que Abraham lo elimine. Dios provee un carnero. Pero ¿sabes qué? Dios tenía que hacer de él un hombre fiel para darle una nación. Amén. ¿Cuántos de nosotros, miren, en la iglesia nosotros nos damos cuenta de hermanos que no se alcanzaron a cocer? Entraron al horno y quedaron crudos por dentro y por fuera brillaban. Usted lo ve y dice, ¡ay, qué crujiente que se ven, hermano! Pero pasó la prueba, pasó la dificultad y dejó la iglesia, colgó los guantes. ¿Sabe que la Biblia nos enseña a nosotros que hay tantos engaños? Lea la Biblia y se va a dar cuenta que el engaño es la riqueza. ¿Cuántos se van de la iglesia por la riqueza? ¿Cuántos se van de la iglesia por las pruebas? ¿Cuántos se van por frío, por tibio? ¿Cuántos se van porque un hermano le habló duro? Afírmese. Muchos son los llamados, pocos son los escogidos. Y para llegar a ese lugar de escogido, para llegar a ese lugar donde Dios te va a dar, entonces Dios tiene que hacer de ti algo. Vas a pasar momentos, vas a pasar situaciones. Ahora, ¿cuántos quieren llegar al verbo tener? Tiene que dejarte hacer. Ok. No es lo que tiene lo que te define. Siguiente. No es lo que tienes lo que te define, sino lo que eres. A mí Dios me ha bendecido. A muchos de ustedes Dios lo ha bendecido. Pero ninguna de esas cosas es lo más importante. Tú no puedes decir, yo soy un empresario famoso. No, yo soy un tipo que me va bien. Porque eso no es lo que te define. Tú no eres lo que tienes. Porque hay tipos que tienen mucho y son un desastre con sus vidas. Y hay gente que es más persona y no tiene un peso en el bolsillo. Tú vales por lo que eres, no por lo que tienes. Amén. Pero lo que eres te hace lo que tienes. ¿Me está entendiendo? Si eres un flojo, si no te trabajas un día a nadie, duermes la siesta, te despiertas y duermes otra siesta más. Dices, no sé por qué me falta el dinero, no sé por qué no tengo para la leche, no sé por qué no tengo para esto, porque sos flojo. Tienes lo que eres. Pero si haces lo que dice la Biblia, mira que te mando que te esfuerces, que seas valiente, no temas ni desmayes, bla, 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 yo estaré contigo donde quiera que tú vayas. ¿Me está escuchando? Si eres un débil, cualquier cosa te pone mal, cualquier cosa te prende la radio y empezás a hablar del pastor con una liviandad. No te olvides, por favor, la Biblia no está escrita por escribirse. Si está Aarón y María hablan de Moisés y les da la lepra, cuidado con andar hablando de Moisés. Cuidado de hablar de los pastores, de los hermanos. ¿Qué te importa a ti? Vive tu vida. Tú preocúpate de hacer de que Dios haga de ti un buen cristiano.
Es que el hermano de allá pecó. ¿Qué te importa a ti? Levántalo, bendícelo, ámalo, cuídalo. Si se cayó, levántalo. Porque hoy día tú estás firme, pero la Biblia dice que el que esté firme, mire que no caiga. Y esos juiciosos que atacan a todo el mundo, cuando se caen, no hay quien los levante. Pero cuando tú te mueves a misericordia, cuando tú levantas a esas personas que se caen, cuando tú te caes, y espero que no te caigas, hay gente al lado tuyo levantándote. ¿Sí o no? ¿Es así? Entonces tú no eres, no puedes definirte por lo que tienes. Tú eres una persona y lo que tienes, lo tienes porque por causa de lo que eres. Parece un trabalengua, pero yo sé que usted entiende. Dios tiene un llamado, pero para ocuparlo debemos ser para tener. Dios tiene un llamado, un lugar específico en el que Dios estableció, pero para llegar a ese llamado, tú tienes que tienes que estar de acuerdo al puesto de ese lugar. ¿Ok? Si vas a ser el gerente de la Coca-Cola, tienes que tener los estudios respectivos para ser el gerente de la Coca-Cola. Si vas a ser un pastor, tienes que comportarte como un pastor desde ya. Aunque te manden a cuidar oveja, cuida oveja, porque tarde que temprano vas a ser el rey, como fue David. Amén. Las decisiones apuran o retroceden el llamado. Por eso puse un muchacho ahí que no sabe para dónde ir. ¿Qué haces el domingo? ¿Cuáles son las decisiones que toman los domingos o los viernes? ¿Dónde me quedo? ¿En la casa o con mi familia? ¿En mi amigo o en la película? ¿Qué veo? ¿La comedia? ¿Dónde trabaja la María José, chica? ¿Cómo se llama? Camionero. ¿Y cuál es la otra del otro canal? Ámbar. Ok. Bueno, que Dios tenga misericordia a todos los que están viendo comedia en vez de orar. No, broma. Cuando usted toma decisiones, ¿en qué me quedo? ¿Me quedo viendo el final de la comedia o vengo a la iglesia el día viernes? ¿Me quedo porque hace calor o me quedo porque hace frío? Cuando tomas esas decisiones equivocadas, apuras o retrocedes tu proceso. Así que, vamos, tú puedes tener hoy las bendiciones que puedes tener en 20 años más. Pero ¿para qué esperar 20 años si las puedes tener mañana? Solo apura tu camino, sirve más a Dios como corresponde. Sé más firme, más fiel con Dios. Amén. Ok, voy muy rápido, ya estoy terminando. David fue ungido y luego se fue a cuidar ovejas. La gente no quiere entender esto porque las personas piensan que porque me ungen como diácono, entonces al otro día ya estoy terminado, soy perfecto. No, me ungieron como pastor, así que conmigo no hay ningún problema. Mentira. Es una gran mentira. Te ungen como pastor y tienes miles de errores que tienes que ir cambiando. La psicología cristiana dice que un pastor, después de 3 años de pastorear una iglesia, recién es pastor. O sea, 3 años de prueba. De hecho, Jesús trabajó con sus discípulos 3 años. Pedro tardó 3 años para predicar en el aposento alto. El primer Pedro era un tipo con un carácter duro, se peleaba, le cortó la oreja al soldado, le dijo a Jesús, si te matan, me matan a mí primero. Era así, terrible, así. Yo creo que si fuera hoy día sería como medio flight, ¿no? Sí, hermano, yo sí tengo que morir, muero por ti, por Jesús. Oye, Pedro, cálmate. No, yo lo malo que vas. Entonces, yo ya me lo imagino cuando vino el soldado y dice, ¿quién es Jesús? ¿Qué vas con Jesús? Es que lo venimos a buscar. ¿Qué venimos a buscar? ¿A Jesús? ¿Qué es Jesús? Pedro era especial. Y aunque era valiente, cuando a Jesús lo van a crucificar, él se esconde como un cobarde y niega a Jesús. Le faltó valentía para pararse delante de la gente y decir, es Jesús, acabó que tanto soy cristiano. Cuando le preguntaron a él si era seguidor de Jesús, él dijo que no lo conocía. Jesús se demoró 3 años en trabajar sobre él y todavía no estaba terminado a los 3 años de ministerio. Solo cuando vino el Espíritu Santo en Pentecostés y lo llenó de la gloria de Dios y lo llenó de la unción de Pentecostés, entonces él se paró y dijo, estos no están borrachos, esto es lo dicho por el profeta Joel, en los posteriores tiempos derramaré mi Espíritu Santo sobre toda carne. ¿Qué le pasó a Pedro, el cobarde? Ahora sí que era valiente.
Ahora sí estaba lleno de Dios, ahora sí estaba terminado. Hombres que se sacaron la mugre predicando el Evangelio, valientes que murieron de la forma más terrible por causa de traernos el Evangelio. Carácter hace la diferencia. Diga conmigo: Dios, hazme para tener. Esta serie de mensajes sobre el llamado, quiero que comprenda que los llamados sí se pueden perder. Que Dios tenía un llamado contigo, pero si tú le pides perdón al Señor y te arrepientes de todo corazón por todas las cosas que hiciste mal y vuelves a la casa, lo que ya perdiste ya no lo puedes recuperar. Lo que perdiste ya lo perdiste. No hay caso. Pero por lo menos vuelve a la casa. Vuelve a la casa de tu Padre, que Él te está esperando. Tiene guardado ahí un anillo hace rato, con la esperanza. Todos los días el hermano mayor se dice: papá, toma un tecito. No. Papá, cambia la cara. No, estoy esperando a mi hijo. Y tarde que temprano, un día menos pensado, el hijo aparece, barbudo, cansado, con los zapatos rotos. Él solo usaba Caterpillar y ahora viene con unas chalas todas rotas. El jean Levi's que le compró tuvo que venderlo para comprar comida. Viene con una manta ordinaria, no sé dónde la sacó. Usaba perfume Lacoste porque el papá le compraba del buen perfume. Y ahora viene pasado chancho. ¿Quién es el que viene ahí? Mi hijo. Primero bañate. Pero si se arrepiente, Dios le dice: va, póngale un anillo a mi hijo. Pero papá, dice el otro hijo: cállate tú. Póngale un anillo. Póngalo en el lugar que le pertenece. Dice: papá, hazme como nuestro jornalero. Usted puede haberlo perdido todo. Usted puede haberse gastado la herencia del padre. Pero el papá lo está esperando igual. No pierda su llamado. Hay un llamado que usted tiene. Yo tengo el mío. Y con temor y temblor todos los días me levanto a cumplir mi llamado. Sé lo que tengo que hacer. No necesito que me llamen por teléfono. No necesito que me den instrucciones. Yo sé lo que tengo que hacer. No soy una ovejita, soy un pastor. Tengo que ganar almas para Jesucristo. Tengo que morir ganando almas para Jesucristo. Cuando peine cara, sea viejito, seguiré ganando almas para Jesucristo. A lo mejor no yo, mi familia, mi gente, ustedes van a hacer que esto, pero vamos a ganar almas para Jesucristo. Sé que tengo un llamado. Y no es fácil ser fiel al llamado. Hay que ser. Me dijeron pastor. No, hay que ser pastor. No se gana en una universidad el pastorado, ni el diaconado, ni nada de lo que usted tiene un llamado. Póngase fiel a ese llamado. Haga lo que tiene que hacer. Pero para tener las bendiciones de Dios, usted va a tener que ser. Va a pasar por la universidad de Dios. Se llama la Universidad del Carácter Fuerte. Va a ser tratado. ¿Cuántos quieren que Dios los bendiga? Ahora, ¿cuántos quieren que Dios trabaje en ustedes? Dice la Biblia que mientras el alfarero armaba el jarrito, se desarmó y tuvo que volver a armar el alfarero. Algunos se desarman mientras están siendo trabajados, pero Dios es fiel y te vuelve a armar. Solo déjate moldear por Dios. Dios es bueno, ¿no? Tú y tú y tú y tú y tú no están aquí por estar. Dios los trajo para darles un llamado. Cúmplalo. Algunos ni siquiera van a pasar en el púlpito. Otros solo traerán recursos para que la iglesia avance. Otros harán cargo de la iluminación, de las luces, los baños. Hay una hermana que me hace mi café. Y ella está ungida en café. Tiene un llamado. Y cuando no está, no tengo café yo. ¿Y eso está mal? ¿Puede destruir el ministerio? No, tengo café. Todos son importantes. El que ve la puerta, el que ve la cocina,